Palabra de vida eterna. Llevando un mensaje a las naciones. Un programa conducido y dirigido por el pastor Juan Interiano. Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Pose sobre ellos, oh Dios, nos dedicamos para... Llegando a miles de hogares alrededor del mundo a través de los programas en la radio, la televisión, los viajes misioneros y nuestra página en internet www.palabradevidaeterna.tv. Esperamos que el siguiente programa sea de bendición para su vida espiritual. Fuerte ese aplauso al Señor. Y de esta manera saludamos a toda la audiencia que a través de la página palabradevidaeterna.tv están en sintonía en esta preciosa hora. Como también saludamos a toda la audiencia radial y televisiva con un fuerte gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a la palabra del Señor en esta hora en San Mateo, capítulo 7. San Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Si usted ha venido, hermano, en la secuencia de las enseñanzas que hemos estado impartiendo el día domingo, se ha dado de cuenta de que las enseñanzas han sido prácticamente para educarnos y a la misma vez para enseñarnos a vivir una vida en Cristo Jesús como Dios la ha establecido. Que vivamos en esos niveles de gloria, que vivamos en ese triunfo precisamente que Cristo logró en la cruz del Calvario. ¿Cuántos lo creen conmigo, hermano? ¿Cuántos lo creen conmigo? Y en esta hora precisamente pues tenemos una linda enseñanza a lo que respecta a no juzgar. Diga conmigo: no juzgar para no ser juzgado. No juzgar para no ser juzgado. Hay cosas que debemos de hacer para tener bendición y hay cosas que no debemos de hacer para tener siempre la bendición de Dios. Y eso es lo que dice acá en el versículo 1 adelante. ¿Lo tienen? No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Versículo 3. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Está linda la porción, ¿no? No, muy maravillosa, la verdad. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esta frase de no juzgar viene del griego crino. Crino precisamente significa hacer diferencia. ¿Qué significa la palabra crino? Hacer diferencia. Significa también discernir. ¿Qué más significa? Discernir. También significa condenar. ¿Qué más significa? Condenar. Crino también significa decidir castigar, hacer juicio. No juzguéis para que no seáis juzgados. Esta palabra, hermanos, precisamente lo que está diciendo es: no condenes a nadie para que no seas condenado. Es decir, el Señor nos está exhortando
y diciéndolo de la misma sentencia que tú das, esa misma vas a recibir. La razón para no juzgar está precisamente en el versículo 2, donde dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Aquí la palabra empleada para juicio es del griego crima. Ya hablamos de crino, pero ahora viene un variante de crinos que es crima, y significa precisamente veredicto que se hace por las faltas de otros. La misma sentencia que das es la que precisamente dice el versículo: vendrá sobre ti. Hay un dicho que todos los conocemos, que se dice que cuando apuntamos con un dedo, hágale así, hágale así. Cuando apuntamos con un dedo, tenemos 3 que nos están apuntando nuestras faltas. Hello. Así que cada vez que vayamos a señalar y sacar la pistola, recuérdese que solo va uno para apuntar y los otros 3 nos están apuntando a nosotros. Entonces, razón tuvo el Señor de que no juzguemos, que no condenemos. Y lamentablemente, hermanos, yo no sé, pero como pueblo del Señor hemos caído muchas veces en esa situación, y como que entre más condena el predicador, más usado por el Señor decimos que está. ¿Verdad que sí? No, sí. Si usted nos enseñó, pastor Interiano, sí, pero yo he ido creciendo en la revelación de la palabra. Usted podrá decir: pastor Interiano, usted me es igual, antes a cada rato nos mandaba al diablo, al infierno. Pero yo he ido entendiendo por la palabra que yo no he sido llamado para condenar a nadie. Yo no he sido llamado para juzgar. En ningún momento la Biblia dice que el Señor le ordenó a la iglesia para que lleve un mensaje de condenación. Dios llamó a la iglesia para que lleve un mensaje de gracia, de esperanza, de restauración, porque eso es el evangelio. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Si alguien lo entiende, levanta las manos y alaba la gloria del Señor. A su nombre. Pero ese ha sido muchas veces el criterio de la iglesia, que entre más el predicador condena y entre más amargado predica, más usado lo declaramos por el Señor. Y Dios diciendo: no, yo no he puesto a nadie para que juzgue. Yo no he puesto a nadie para que condene. Y este estudio te va a aprender algo bien interesante, porque yo sé que algunos de ustedes están todavía chocados. Con la medida con que mides os será medido. Con la medida. Esa palabra medida viene del griego metrón. Metrón, hermanos, es de donde se deriva la palabra metro, para medir. Significa porción. Con que mides implica medir una cantidad. O será medido, medir de igual manera. Es decir, que si usted condena, lo van a condenar a usted. ¿Ah? Y cuando usted menosprecia al hermano que tal vez ha caído en pecado, y usted lo condena y usted lo critica, eso mismo le van a hacer a usted cuando usted esté aplastado en el suelo. ¿Por qué no debemos de juzgar? ¿Por qué no debemos de condenar? Porque ese no es tu papel ni mi papel. La Biblia dice en San Juan capítulo 5 versículo 21: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Es decir, amados hermanos, que la palabra del Señor aquí nos habla de que sobre todo nosotros como cristianos no tenemos el derecho de condenar a nadie, de juzgar a nadie, mayormente aquellos que han venido a Cristo. Todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador